La individualidad emergente. Decía antes que aun cuando todo es un proceso continuo, se pueden detectar resultantes que tienen vida propia y se manifiestan como niveles discretos que se caracterizan por su emergencia. El más claro ejemplo de lo anterior es el proceso perceptual, con el que nos conectamos en el nivel de percepto final y excepcionalmente con los procesos que preceden a la imagen. La dificultad para percibir el proceso depende de una ausencia de entrenamiento más que de una imposibilidad esencial. La técnica de retroalimentación de potenciales provocados demuestra que cuando existe una manifestación objetiva de los componentes del proceso, éste puede experimentarse de la misma forma en la que normalmente puede vivirse la resultante final. Obviamente esto plantea las más interesantes interrogantes, sobre todo al respecto de la independencia del observador en relación al proceso que aparentemente le da origen. Digo aparentemente porque parecería que la palabra observador no es muy adecuada. Al decir observador pareceríamos hacer referencia a algo ligado a cierto mundo perceptual. Difícilmente el concepto puede separarse del mundo perceptual, cuando en realidad a lo que se refiere es aquello que es capaz de experimentar independientemente de los atributos o cualidades concretas de la experiencia. El observador es el ser o el Purusha hindú. Decía entonces que el observador tiende a conectarse con ciertos niveles del proceso, mientras que con otros no, y que la capacidad de establecer contacto proviene más que de una imposibilidad esencial, de una falta de entrenamiento adecuado. El observador está asociado a lo que se puede denominar mundo espiritual, y las operaciones y leyes que se asocian con su activación están íntimamente ligadas con el concepto de individualidad emergente. No quiero decir que el observador en sí mismo, una propiedad emergente, ni tampoco que su carácter independiente lo desligue de algún proceso de creación. La lógica proviene del análisis de las resultantes finales del proceso perceptual y solo es aplicable en ellas de tal forma que aunque nuestra percepción nos indique que caemos en una contradicción al pensar que existe la simultaneidad entre independencia y creación, en el nivel elemental, su existencia es aparente y sigue una lógica completamente diferente a la acostumbrada. ¿Qué es entonces lo que obliga al observador a presentarse solamente al final de ciertos procesos? Analicemos el fenómeno de la individualidad emergente porque de él se desprenden cogniciones que nos ayudarán a resolver la interrogante anterior. En cualquier sistema en el que existan elementos en interacción, surgen propiedades globales, emergentes y gestálticamente determinadas que trascienden a los elementos y los engloban. Estas propiedades son la individualidad del sistema y se transfieren a los elementos siempre y cuando estos posean una complejidad suficiente. En el caso de interacciones simples entre elementos pobres en complejidad, la transferencia de la individualidad emergente debe tener un límite. En el caso de cerebros humanos en interacción, la individualidad emergente debe ser capaz de transferirse a los elementos porque estos pueden mimetizar las condiciones del conjunto emergente. Para que lo anterior ocurra, el cerebro humano debe poseer espacios neurosintérgicos libres. En el nivel de campos neuronales, la interacción entre varios de ellos da lugar a lo que en otras obras he denominado campos multineuronales globales. Los CMG, al interactuar con un campo neuronal individual, transformarán la experiencia de este último y la harán idéntica a la asociada con la individualidad emergente, siempre y cuando el cerebro que desarrolla el campo neuronal individual no bloquee los componentes de experiencia resultantes de la interacción entre su campo neuronal y los CMG. La ausencia de bloqueos está determinada por la existencia de espacios neurosintérgicos libres. Si la experiencia es la interacción de campos, algo en la morfología de estos o en sus características energéticas es el experimentar y no existe razón alguna para dudar que la organización energética del espacio mismo
lo que se ha denominado campo cuántico o campo sintérgico posean tal fenómeno. Cuando un cerebro incrementa su neurosintergia y su campo neuronal se es idéntico al campo sintérgico, la experiencia es la del ser, observador, centrado en sí mismo, es decir, la experiencia de la vivencia que el campo sintérgico tiene de sí mismo. Esta individualidad emergente existe sin necesidad de campos neuronales y sin sistemas nerviosos, por lo que su ocurrencia es independiente de aquellos y de estos. El observador es el ser del campo sintérgico. El observador individual se convierte en este ser cuando su sistema es capaz de trasladarse de una neurosintergia limitada a la sintergia elevada del campo cuántico. Por ello, solamente cuando el proceso perceptual alcanza cierto nivel de complejidad aparece la conexión. El asunto parece reducirse a un problema de localización del observador o de la experiencia misma, de tal forma que cuando se da un entrenamiento adecuado, el observador queda localizado en el mismo campo cuántico y desde allí puede tener acceso a cualquier proceso. Esto último es claramente visible en lo que podría denominarse desarrollo expansivo de la individualidad o experiencia mística. El místico habla de la existencia de por lo menos dos localizaciones de la experiencia. En una de ellas, la menos desarrollada, existe un ego personal y el funcionamiento consciente es restringido y limitado por una serie de asociaciones determinadas por deseos, interacciones, historia personal y demás limitantes. Aquí la localización es individual en el sentido personal. Cuando en cambio ha ocurrido un proceso expansivo en el que el ego individual ha sido transformado y puesto en contacto con un nivel más general de experiencia, el místico habla de la aparición de una sabiduría impersonal y divina. El sujeto deja de funcionar desde la perspectiva de una historia personal restringida y se pone en contacto con lo general, lo asociado con una sabiduría impersonal, y la individualidad se traslada desde un plano limitante a la transferencia de la individualidad emergente. Este es el nivel de unidad en el que se reconoce la existencia del Uno, el Dios único, Jehová o Alá. Por lo tanto, existe ciertamente una dificultad mayúscula para que el observador tenga acceso al proceso perceptual, cuando la complejidad del campo neuronal no ha alcanzado la del campo sintérgico. Cuando en cambio la alcanza, ocurre un salto de localización de la experiencia y se abren las compuertas que permiten el acceso a los procesos. En un nivel el observador emerge del proceso perceptual y en otro existe independientemente de este último. En el primer caso no existe posibilidad alguna de acceso, mientras que en el segundo el acceso se permea. Obviamente, acceso no quiere decir entendimiento lógico, racional o intelectual, sino vivencia directa. La existencia de diferentes localizaciones de la experiencia es clara en lo que el chamanismo mexicano denomina desarrollo, como lo hacen Pachita y Don Lucio. El chamán utiliza técnicas que le permiten localizar su experiencia fuera del campo orgánico y enseña estas técnicas a sus discípulos. Aquí se trata de una localización en el espacio, mientras que las consideraciones que antes hacían referencia a la interacción del campo neuronal con el campo sintérgico hablan más que de una localización espacial, de una localización expansiva de la individualidad. En ambos casos, sin embargo, el proceso es similar y se hace necesario considerar la existencia de un factor de direccionalidad determinante de la localización. Para el caso del chamán, el factor de direccionalidad debe activar cierta porción de la interacción de campos para que la experiencia surja en ella y no en otra. De esta forma, el chamán puede tener la impresión de viajar de una localización espacial a otra, cuando en realidad está en todas partes al mismo tiempo. La existencia de campos neuronales es en realidad la existencia de un cuerpo orgánico que ocupa todo el espacio. El lugar de este, que se siente como centro del experimentar relativo, es variable y depende
entrenamiento en el que se rompe la consideración de cuerpo físico como centro. Obviamente esto implica que todas nuestras consideraciones acerca del cuerpo orgánico como centro de experiencia están equivocadas y que la manera en la que la cultura enseña a sus miembros a experimentarse y a experimentar el mundo es limitante. Por otro lado, plantea las más profundas interrogantes acerca del ser y de la experiencia. En relación al ser, el factor de direccionalidad, más que determinando una localización espacial de la experiencia, determina la vivencia del ser mismo como independiente o como ligado al ego personal. Se desprende de todo lo anterior que es condición necesaria para la conexión con el observador el poseer una complejidad morfológica suficiente, que cuando el proceso perceptual alcanza cierto desarrollo, esta complejidad aparece y con ella la experiencia y el observador. También que cuando la complejidad alcanza la organización del campo sintérgico, el observador se libera del proceso perceptual, se independiza del mismo y por tanto es capaz de tener acceso a todos los componentes del proceso. En este último caso aparece lo que se denomina diálogo con el mundo, en el que todo se convierte en señal desapareciendo la dicotomía entre observador y observación, y entre lo externo y lo interno. Se podría inclusive considerar la existencia de un continuo de complejidad creciente que se inicia con la primera transformación del espacio al interactuar con receptores que alcanzan un nivel de experiencia cuando ocurre la interacción de un campo neuronal con un campo sintérgico y que continúa hasta que ambos campos se vuelven idénticos. En cierta etapa del continuo aparece el ego personal y el observador mantiene una dependencia con respecto a la resultante final del proceso perceptual del cual aparentemente emerge. Más allá, el observador se centra en sí mismo y se independiza de cualquier proceso. En realidad, la independencia existe desde siempre, pero no se es consciente de ella, sino hasta que desaparece la barrera que separa al observador de lo observado. La conciencia de la creación de la experiencia. El secreto del verdadero amor está en la vivencia y el entendimiento de que cualquier existencia es milagrosa. En este estado se comprende la inocencia del budista para quien no existe la habituación simplemente porque reconoce el milagro del sentir desde el balcón de la inexistencia. Aquí, en una completa ausencia de juicio, se ve cualquier manifestación como proveniente de lo que podría concebirse como un milagroso salto en el vacío. Lo mismo podría decirse de cualquier acto creativo. La aparición de la flama del entendimiento en el vacío de la abstracción, o como el cabalista diría, la imposibilidad de entender cómo el conocimiento se conecta con el observador. Desde un punto de vista neurofisiológico, la afirmación de Cristo de que sólo aquel que sea como un niño será capaz de alcanzar el reino de los cielos, implica la reducción en la duración del presente hasta que la experiencia se purifique de todo juicio y la existencia de una imagen se desconecte de cualquier interpretación que involucre el uso de espacios neurosintérgicos. Estos libres pueden usarse para permanecer en un estado de arbórea fluidez. Obviamente lo anterior se completa cuando además de la purificación antes mencionada, la experiencia y la conciencia alcanzan la sinonimia. La inocencia de que es capaz de percibir sin juicio se convierte en majestad de madurez cuando además se reconoce que la experiencia es creada. La conciencia de la creación de la experiencia es el reconocimiento y la vivencia de la creatividad total. Nuestra naturaleza original es el silencio. En otro nivel, la misma situación se alcanza cuando la duración del presente se expande hacia el infinito, trascendiéndose así las limitaciones de espacio y tiempo. Existe una expansión en la capacidad de ser consciente de la creación de la experiencia, y aquella se vislumbra con claridad en el caso de las individualidades emergentes.
Si toda interacción involucra la creación de un nuevo nivel de individualidad, no existe razón alguna para dudar de que el acceso de la conciencia a los nuevos niveles no se convierta en experiencia habitual. De hecho, cuando mencioné que una de las características de toda individualidad emergente es su capacidad de transferirse a los elementos que la originan, estaba pensando en la transformación en experiencia perceptual de tal individualidad por parte de los elementos interactuantes. Esta expansión es un acceso de la conciencia a una región más cercana a su totalidad, verdadera identidad del ser. Y aunque tal acceso parezca indicar que el sentido de la creación es desde el elemento interactuante hacia la individualidad emergente, en realidad la direccionalidad es inversa, más aún, en un sentido estricto del ser como totalidad, es el que determina el nivel del acceso a sí mismo. Las leyes y reglas que rigen tal determinación son lo que constituye el entrenamiento espiritual. La apertura de un nuevo sentido sensorial, como es el caso del acceso de los elementos interactuantes a la vivencia de las individualidades emergentes, no tiene sentido alguno en sí mismo si no se acompaña de la conciencia y el entendimiento de que tal apertura es un acercamiento al verdadero ser, es decir, una aproximación a la unidad. Cuando hablo de elementos en interacción me refiero a cualquier organismo o matriz energética individualizada, pero sobre todo al ser humano. El entrenamiento espiritual para el ser humano es sobre todo un aprendizaje de purificación y un incremento en la capacidad de amar, aunado a un entendimiento consciente del propio desarrollo como unificado con todo el universo. Todas las corrientes e interacciones energéticas que ocurren en el cuerpo humano son un modelo de las que acontecen en niveles más expandidos. De hecho, esto se traslada de modelo e identidad cuando como parte integrante del cuerpo orgánico se incluyen los campos energéticos, uno de ellos el neuronal, que la interacción celular activa. El conocimiento oriental menciona la existencia de diferentes zonas corporales que al activarse determinan la activación de campos energéticos. Estos centros se llaman chakras y aunque no poseo un conocimiento profundo de los mismos, me da la impresión que al menos uno de ellos, el chakra, ajna o tercer ojo, es importante en el control del factor de direccionalidad, elemento básico para la localización de la experiencia. Esta última, al surgir de la interacción entre el campo neuronal y la estructura sintérgica del espacio, es capaz de aparecer en cualquier localización. Pero, para la conciencia, la experiencia parece estar localizada como si fuese necesario que algo de la interacción se activara para darle lugar. El campo neuronal se ha denominado mente en la tradición espiritual y la estructura sintérgica del espacio se ha llamado ser. La interacción entre la mente y el ser es la experiencia y su localización posiblemente la determina la direccionalidad activada por la puesta en marcha y el control del chakra ajna. Obviamente, con localización no solamente quiero decir lugar en el espacio, sino algo más general. Hablando de la evolución filogenética, es claro que si a un nivel orgánico las organizaciones corporales son extraordinariamente complejas, las matrices energéticas que resultan de las interacciones celulares lo deben ser aún más. Localización se refiere a los patrones energéticos que son activados con la consecuente manifestación en términos de experiencia. En el ser humano parece no existir límite alguno para la complejidad de los patrones energéticos activados, por lo que se hace indispensable un mecanismo de control y de codificación adecuada de los mismos. El factor de direccionalidad lo he postulado como tal mecanismo y la activación del ajna como posible manifestación de su puesta en marcha. En realidad tenemos la ventaja que nos da la evolución
de contar con sistemas automatizados de decodificación, que sin lugar a dudas, en alguna ocasión del pasado, tuvieron que ser desarrollados a través de un manejo voluntario hasta que la conciencia de su uso los transformó en experiencias cotidianas. Tal es el caso del sensorio visual, auditorio, táctil, etc. La posibilidad de activar la emergencia de la experiencia en cualquier zona de la interacción entre campos es precisamente el sobrepasar lo que limita al mundo visual. Parecería que en cualquier nuevo desarrollo sensorial, la nueva decodificación es elaborada transfiriendo el proceso original a los sistemas sensoriales en uso, es decir, utilizando herramientas familiares en la aventura del conocimiento nuevo, hasta que la maestría de este último activa una diferente forma de experimentar. Sucede lo mismo que con el conocimiento del ser. Este no se puede presentar en sí mismo, sino más bien utiliza manifestaciones familiares y diferenciadas que permiten vislumbrar un absoluto que se encuentra por detrás de ellas. Durante siglos el hombre se ha debatido entre las dos posiciones aparentemente antitéticas, pero que desembocan en lo mismo. Por un lado, la manifestación del mundo relativo, es decir, los eventos concretos, asociados con el devenir de objetos, seres y fenómenos discretos, y por el otro, la existencia de un absoluto que no es reducible a ninguna manifestación concreta y que incluye a todas estas trascendiéndolas. Sucede lo mismo que en la historia de una conversación de un sufí con Dios. Un sufí le pide a Dios: muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos. A lo que Dios responde: no, porque si lo hago no soportarás la soledad de mi divina unidad. El sufí insiste: pero si eso es precisamente lo que deseo, ver tu divina unidad. Por fin Dios lo complace: pues bien, sabe entonces que tú eres aquello. La Cábala considera que el mundo físico no es una caída, sino más bien un medio de aprendizaje, en tanto que el sujeto que aprende no olvide que todo proviene de una unidad que es capaz de manifestarse en formas infinitas y que detrás de cada experiencia concreta se encuentra la clave del conocimiento. El hecho de que todo es un proceso y la consideración anterior hacen que la aparente contradicción y conflicto entre lo relativo y lo absoluto se resuelvan. La expansión de la conciencia es la expansión en el grado del experimentar la totalidad y lleva aparejada una multiplicación en la capacidad de manifestar la diversidad. Mientras más completo sea el desarrollo de un ser humano, mayor será su capacidad de vivir diferentes realidades y mayor riqueza de experiencias y sensibilidad poseerá. Sucede lo mismo que con un incremento de neurosintergia al que equivale a la decantación de algoritmos más poderosos y por tanto de más potentes inclusiones. El ser, como la totalidad, es el algoritmo más colosal y por tanto un ser humano en desarrollo es el ser contiene cada vez más riqueza en su capacidad de ser diverso. Si a esta capacidad se une la conciencia del proceso, las posibilidades de vivir la divina unidad, no como tristeza, sino como un gozo permanente, se incrementan. La conciencia de la creación de la experiencia es en todos los niveles de desarrollo hacia el ser un fenómeno siempre presente, y por tanto se constituye en el pilar de la posibilidad de tener conciencia del proceso. Decía que la unidad se puede experimentar en formas muy diversas y que son muchos los caminos que conducen a ella. Uno que parece esencial y que sin lugar a dudas constituye la base de lo que llamé entrenamiento espiritual es el diálogo con el mundo. Existen reglas de desarrollo que al ser violadas traen como consecuencias eventos que son interpretados como provenientes del mundo externo. Cuando se ha dejado atrás la supersticiosa y superficial idea de que existen accidentes y coincidencias, los eventos a los que hacía referencia se reconocen como contestación a la violación. De igual forma se interpretan los eventos que surgen como resultado de un respeto a las reglas de desarrollo. El diálogo con el mundo no es otra cosa más que la real comprensión de los eventos como señales
indicadores o, si se quiere, mensajes de la existencia de la unidad. La activación del chakra Ajna y el control de la interacción de campos, ya lo he explicado, y haré ahora algunas observaciones experimentales para apoyar esto. En primer lugar, cualquier experimentador que intente estudiar las relaciones entre activaciones chákricas y otras variables debe ser capaz de reconocer la puesta en marcha de los centros energéticos de su propio cuerpo y de sus sujetos de experimentación. Cuando la activación del chakra Ajna ocurre, el electroencefalograma muestra un incremento notable de coherencia y al mismo tiempo aparecen imágenes vívidas de lugares lejanos. El incremento de coherencia cerebral indica una conexión más fluida en el campo sintérgico y se manifiesta en la aparición de imágenes como si la localización de la creación de la experiencia sufriera una alteración. El hecho de que la activación del chakra Ajna ocurra simultáneamente con lo anterior indica que este centro energético se relaciona con cambios en la interacción de campos y específicamente con el factor de direccionalidad. De toda la discusión precedente se desprenden interrogantes muy interesantes. En principio, si todos provenimos de lo mismo y en esencia existe una ausencia de individualidad, ¿por qué es más común la sensación de aislamiento y separación que la de comunión entre los seres humanos? Cada vez que nos enfrentamos a una conciencia que se nos muestra incomprensible por diferente, surge la duda acerca de la unidad. Existe tal diversidad en los modos de sentir que lo único que es posible afirmar es que las manifestaciones del uno son infinitas. En segundo lugar, ¿por qué la conciencia no tiene un completo acceso a la totalidad del ser, como si éste y aquella fueran dos entidades separadas? La conciencia y el ser. Existe un sentido y una dirección en el desarrollo de la conciencia que se manifiesta como una expansión en el darse cuenta de que la verdadera identidad es el todo. Las dos preguntas que me planteaba desembocaban en una contestación clara cuando se vislumbraban en referencia a ese sentido y a esa dirección. En el extremo de la identidad de la conciencia con el ser, todo es comunión y la conciencia, el ser y la experiencia se vuelven uno. Antes de ese momento, la diversidad se nos muestra como separación e independencia de los objetos del llamado mundo material. Por supuesto que cualquier objeto que es percibido como perteneciente a la familia de lo físico es tan creación de la experiencia como el darse cuenta de la conciencia. Por ello, aún y quizá desde el mundo material, todo es unificación y apoyo del ser como creador de realidades. A esta conclusión he llegado, y aunque con peligro de caer en redundancia, permítaseme analizar de nueva cuenta el camino. En el capítulo 3 del libro 1 de la obra de la vida divina, la realidad omnipresente y el universo, de Sri Aurobindo, dice: y aún existe un más allá, pues del otro lado de la conciencia cósmica existe, asequible para nosotros, una conciencia todavía más trascendente no sólo del ego, sino del cosmos mismo, contra la cual el universo parece proyectarse como un diminuto cuadro en un inconmensurable fondo. Eso soporta la actividad universal, o tal vez solo la tolera. Eso abarca la vida con su vastedad, o también la rechaza desde su infinitud. Si el materialista está justificado en su punto de vista de insistir en la materia como realidad en el mundo relativo, como única cosa, de la que en cierto sentido podemos estar seguros, y en el más allá como totalmente incognoscible, si no existiese un sueño de la mente, una abstracción del pensamiento divorciado de la realidad, de igual manera lo está el Sannyasín, enamorado de ese más allá, justificado en su punto de vista de insistir en el puro espíritu como realidad, en la cosa única libre de mutación, nacimiento, muerte, y lo relativo como creación de la mente y los sentidos. Un sueño, una abstracción
en sentido contrario de la mentalidad que se aparte del conocimiento puro y eterno. ¿Qué justificación lógica o experimental puede proponerse en apoyo de un extremo que no se halle con una lógica igualmente convincente y una experiencia igualmente válida en el otro extremo? El mundo de la materia se afirma en la experiencia de las sensaciones físicas, las que, puesto que son incapaces de percibir algo inmaterial o no organizado como burla materia, nos persuadirían de lo que suprasensiblemente es irreal. Este vulgar o rústico error de nuestros órganos corporales no cobra validez por ser promovido en el dominio del razonamiento filosófico. Obviamente, su pretensión es infundada. Incluso en el mundo de la materia hay existencias de las cuales los sentidos físicos son incapaces de tomar conocimiento. Incluso la negación de lo suprasensible, como si fuese necesariamente una ilusión o una alucinación, depende de esta constante asociación sensual de lo real con lo materialmente perceptible, que en sí mismo es una alucinación. Dando por sentado cuanto se propone probar, se torna en argumento de circuito vicioso y no puede tener validez para el razonamiento imparcial. El materialista y el samyasín tienen razón, y sus diferencias lo son solamente en el nivel de la resultante que han aceptado. Ambos experimentan en lo que se encuentra por detrás de su experimentar esta unidad. El samyasín, sin embargo, posee más conciencia y capacidad para llegar al ser. Ya había mencionado que la razón neurosintérgica sintergia es la que determina el umbral de lo sensible con respecto a lo suprasensible, lo que nada dice del verdadero observador, el que necesariamente está encargado de efectuar la transformación de lo sensible y de lo suprasensible a la experiencia. Sri Aurobindo marca con toda claridad la existencia del conflicto entre lo relativo y lo absoluto, que se resuelve parcialmente por el argumento que presenta y totalmente al enfocar la atención en la creación de la experiencia. La experiencia, que es inconsciente para la conciencia, es consciente para el ser, y por tanto, aun cuando la persona sea incapaz de vivenciar algo como sensible, el patrón del cual ese algo forma parte es experiencia para su totalidad. Un evento sincronístico que se vive como externo al punto de referencia personal es sin duda experiencia interna del ser. La experiencia es entonces el estado instantáneo del ser, mientras que la conciencia es el acceso a la experiencia del ser. Desde un punto de vista estrictamente psicofisiológico, el ser es el campo unificado, la experiencia del ser es el estado instantáneo del campo unificado, mientras que la experiencia parcial y la conciencia de tal experiencia se asocian con la porción del campo afectada por el factor de direccionalidad. Así el problema de lo relativo y lo absoluto podría ejemplificarse como una especie de esfera, cuya totalidad es el ser, y como una flecha que toca diferentes puntos de su superficie, dando lugar a la experiencia relativa. Obviamente, tal imagen y aún la discusión precedente acerca del campo unificado y del factor de direccionalidad dejan mucho que desear y no resuelven de manera clara el problema planteado. ¿Por qué? ¿Qué es, repito, la diferencia esencial entre el ser y la conciencia y en qué lugar está la experiencia? En toda esta obra he considerado a la experiencia como interacción entre el campo neuronal y el campo sintérgico, y al ser como la totalidad de la interacción que se traslada a la noción de campo unificado, y también he mencionado que aún independiente del campo unificado existe algo que lo trasciende. El aún existe un más allá, de Sri Aurobindo. Quizás, como Tao, podría bautizársele, quizás como ser esencial, o en el lenguaje cabalístico como A.H. Lo cierto es que todo el mundo fenoménico se puede conceptualizar como un ser al lado del cual, independiente pero ligado al mismo, está el observador. De la misma forma, cualquier razonamiento que se base en la existencia, interacciones y transformaciones de campos energéticos
tiene un límite que no soporta la consideración de independencia y aún de la experiencia misma. Sin embargo, el conflicto entre mundo relativo y absoluto se resuelve si se considera el primero como manifestación del segundo y se reconoce que en el experimentar en cualquier nivel está contenido el observador. Las manifestaciones del mundo relativo son necesarias para la conciencia, pero no para el ser. De esta forma, el experimentar, excepto la experiencia del ser por el ser mismo, es una herramienta que permite que la conciencia actúe. Me temo, sin embargo, que la división entre ser, experiencia y conciencia es arbitraria, porque en cierto nivel todo se convierte en lo mismo y el análisis se vislumbra como un artificioso juego de quien todavía busca respuestas y no ha encontrado en sí mismo la única razón de existencia. Al menos en mi propio desarrollo noto una ciclicidad en la que el punto de partida es la vivencia del mí mismo como inclusor, para después vislumbrar la existencia de un ser que incluye a todo el mundo físico y con quien establezco un caballeroso diálogo, para más adelante de nuevo integrarlo en el sí mismo en un monólogo y así sucesivamente. Probablemente no soy el único y todos nos convertimos en una especie de tentáculos de quien experimenta para después identificarnos con él. Lo cierto es que existe un experimentar inconsciente para nosotros, pero seguramente vívido y cristalino para nuestra totalidad. Creo que ese experimentar por parte de la totalidad incluye cualquier experiencia particular, incluso aquella que solo puede surgir como resultado de patrones colosales de los cuales el ser humano solo experimenta una diminuta periferia o a lo sumo un infinitesimal apéndice. El análisis depende del punto de referencia. Se puede hablar de la existencia de un diálogo con el mundo solamente cuando se está alejado de la totalidad y en proceso de comprenderla. En cambio, en el ser mismo, el budista es el que tiene razón y lo único que existe es experiencia. Lo cierto es que cambiamos y en momentos nuestra identidad parece permanecer en cierto nivel para enseguida trasladarse a otro desde el cual todo se ve diferente, no invalidando el período precedente, sino simplemente entendiéndolo como parte de un proceso. La diferencia entre conciencia y el ser es que la primera es manifestación de los cambios de referencia y del proceso, mientras que el segundo incluye todas las posibilidades del darse cuenta dentro de una experiencia de mismicidad y unidad con el todo. Acerca de las bases fisiológicas de la conciencia, sigo pensando que se relacionan con el fenómeno de inclusión y con la aparición de patrones integrados. Estos son cada vez más similares a la estructura de lo que contienen cada elemento al todo, por lo que en el extremo sintérgico de mayor redundancia y concentración informacional, el ser y la conciencia se vuelven uno, y la experiencia de tal matrimonio es el observador vislumbrándose a sí mismo, trascendidos todos los elementos del mundo relativo y experimentándolo a este último como parte integrante de sí mismo. La tradición espiritual habla de la existencia de un ego personal y de una identidad que se identifica con un yo divino. Esta identificación es la luz para el chamán mexicano y la inspiración para el artista o la intuición creadora del pensador. Todos ellos sienten que en momentos se alejan de una serie de identificaciones restringidas y en otros se ponen en contacto con algo que posee el conocimiento y en quien encuentran la verdadera identidad alejada de cualquier limitación, emoción mundana y aún sensación de existencia como individualidad ligada a una historia personal. El religioso llama a tal estado comunión con Dios y el Hasid diálogo alegre con Jehová. Puesto que la experiencia es capaz de cambiar la localización de su surgimiento y la conciencia también, este diálogo es ciertamente un monólogo en el que la conciencia y la experiencia ocupan el lugar de un patrón de interacciones que antes era vislumbrado desde la perspectiva del elemento interactuante y ahora ocupan la identidad del mismo conjunto. Es ilusoria la centralización de la experiencia en el cuerpo orgánico de la misma forma. El ser y la conciencia siempre son extracorpóreos. Una célula de nuestro cuerpo es incapaz de vislumbrar una realidad
de conciencia y experiencia que la trasciendan como elemento y del cual es partícipe inconsciente. De la misma manera que una conciencia y una experiencia centrada en el ego personal son incapaces de percibirse como elementos de una experiencia más expandida. Parecería que en el proceso hacia la unidad el catalizador puede ser la conciencia o la experiencia. En el primer caso, alguien puede darse cuenta de la existencia de una realidad más expandida y después transformar ese darse cuenta en experiencia, o al contrario, y en el segundo caso experimentar lo desconocido y después darse cuenta, ser consciente de su significado. Probablemente el primer caso sea más característico de la conciencia masculina, mientras que el segundo de la femenina. En cualquier caso se podrían postular experiencias y conciencias expandidas. Una de ellas podría ser la conciencia y la experiencia planetarias, las que son accesibles para el ser humano, siempre y cuando éste haya desarrollado la sensibilidad adecuada para transferir su localización de experiencia al campo noosférico a través de una reorientación de su factor de direccionalidad. Esta reorientación no solamente es receptiva, sino también ejerce una función transformadora. Ya mencioné que una neurosintergia elevada puede lograrse viajando en cualquier espacio a una velocidad elevada. En ausencia de esta condición, el sistema nervioso puede crearla. De la misma forma, y como ya dije, la estaticidad en un espacio alejado de cualquier objeto material es altamente sintérgica. Cuando el sistema nervioso aumenta su neurosintergia, a pesar de encontrarse en un espacio de baja sintergia, debe ejercer un manejo activo y transformador sobre el espacio. Obviamente, esta es una de las funciones de la conciencia, la que siempre es más activa que la experiencia. El incremento de la sintergia a través de un manejo de neurosintergia requiere de un conocimiento claro en referencia a los elementos informacionales externos y una especial capacidad que bien podría denominarse fuerza o poder personal. La conciencia avanza hacia el ser y a través del incremento o fortalecimiento de ese poder personal es capaz de transferir su neurosintergia al espacio y a otras conciencias. La función transformadora está basada en la operación de trascender, misma que se correlaciona con la activación de la neurológica inclusiva. Los elementos necesarios para lograr un incremento neurosintérgico están asociados a la experiencia y son experiencias que cuando se logran incluir en un patrón integrado y consciente, dan lugar a experiencias más globales. El interjuego entre experiencia y conciencia no tiene límite y en todo su acaecer ejerce profundas modificaciones en el espacio. Es decir, no solamente la neurosintergia se ve afectada, sino la sintergia misma del espacio. Es decir, no solamente la neurosintergia se ve afectada, sino la sintergia misma del espacio. Hablaba de la existencia de una conciencia planetaria y de una experiencia también planetaria. Es muy clara la similitud entre el cerebro humano y lo que bien podría denominarse cerebro planetario. Si en el cerebro existen estructuras reconocibles por su característica, forma tridimensional, y por el tipo de neuronas que las constituyen, en el planeta estas estructuras son las ciudades, villas y pueblos, valles y montañas, ríos, lagos y mares. Sus potenciales de acción son todos los medios de transporte de una estructura a otra y sus axones y nervios las carreteras, caminos y veredas. El campo neuronal planetario son el conjunto de interacciones entre los cerebros humanos que en él habitan. Existen partes hipertrofiadas dentro del gran cerebro planetario y colosales procesos de convergencia y divergencia informacionales, como las estaciones de TV, los cines, los estadios de fútbol, etc. Si se quisiera identificar el punto de desarrollo actual de la conciencia planetaria, este parecería estar relacionado con el aprendizaje en el control y manejo voluntario de su propio campo neuronal. Este trabajo
Es inquietud actual del planeta y se manifiesta en todas las operaciones y procesos asociados con el volar, la comunicación inalámbrica, los viajes espaciales, etc. Estos últimos han permitido que elementos físicos participantes en la creación del campo neuronal planetario se alejen del mismo, facilitándose en ellos la detección de individualidades emergentes. Resulta extraordinario vivir dentro del campo neuronal planetario, la noósfera, reconociendo la matriz emergente resultante de la interacción de elementos. Esta operación requiere el conocimiento y el uso de técnicas que permiten trascender. El trascender implica el contacto íntimo con el significado. Cuando un evento concreto es trascendido, esto implica que se ha podido establecer un contacto con su significado. Este último siempre se vislumbra cuando es posible encontrar la familia de relaciones de la cual el evento es manifestación concreta. La vivencia del mundo de las relaciones siempre desemboca en la unidad, y aquí es la única condición en la que la identidad es posible. Cada ser humano cambia su nivel de resultante, pero todos sabemos que el único que puede llevarnos al ideal es la aceptación de un solo ser. La identidad con el campo noosférico es una nueva localización de la experiencia de la conciencia. El ser se encuentra todavía más allá. La localización de la experiencia. Ábrase la Biblia en cualquier página sin más intención que una pregunta, y en un completo silencio y siempre se encontrará la respuesta precisa. Utilícese el I Ching de la misma forma y el hexagrama obtenido siempre será el adecuado. Vivas en silencio y las gentes y eventos que ocurran durante el día nunca serán azarosos y contestarán preguntas y serán señales y muestras e indicadores del camino a seguir. Existe un conocimiento que trasciende la conciencia centrada en el ego y una sabiduría que fluye y se manifiesta siempre y cuando se le permita hacerlo. Quien haya vivido en libertad sabrá de lo que hablo y se asombrará, como yo, de la ceguera de quien no ve y de la propia cuando de la libertad se pasa al apego o a la dependencia. Diálogo con el mundo he llamado a la condición de ver y ahora puedo afirmar que quien en tal condición viva, más tarde o más temprano trasladará su conciencia a un nivel en el cual los eventos del diálogo dejarán de ser vividos como externos para convertirse en parte integrante de la conciencia personal. Habrá un reconocimiento directo de la unidad con el mundo hasta que el darse cuenta de la conciencia se transforme en experiencia directa. Este es uno de los campos de localización de la experiencia. Implica dejar atrás un ego personal y el logro de un acercamiento a una individualidad expandida e impersonal. La sensación de que un yo permanece y sigue experimentando se conserva y lo que cambia es el alcance y la dimensión del universo, que se siente como propio e individualizado. ¿Quién es el yo que se conserva a pesar de la expansión de su campo de experiencia? ¿Cuál es la física y la psicofisiología capaz de explicar el cambio en la focalización del surgimiento de la experiencia y la expansión de la conciencia sin la pérdida de la sensación del yo y de la individualidad? La conciencia y la experiencia son extracorpóreas. El yo que me creo ser no está localizado en mi cuerpo ni en un lugar concreto del espacio. ¿Quién es entonces el que experimenta? El chamán habla de una capacidad voluntaria para separarse de su cuerpo, verlo desde afuera y viajar a lugares remotos, incluso al interior de otros cuerpos y otras conciencias. He intentado contestar estas preguntas postulando que la experiencia es la interacción del campo neuronal con el sintérgico y que cualquier zona de la interacción puede convertirse en el centro del experimentar, con tal de que ocurra un reacomodo en la orientación de un factor de direccionalidad. Implícitamente he dejado ver que quien decide y maneja el factor de direccionalidad es el ser, cuya identidad es completamente independiente del mundo físico, inclusive de la existencia de campos energéticos como el sintérgico y el neuronal. Esa ha sido mi respuesta y sin embargo siento que todavía no logro contestar la pregunta acerca de la creación de la experiencia. Contestarla en su totalidad implica responder acerca del yo y su permanencia independientemente de su localización.
implica reconocer al ego personal y al impersonal, a la luz y a la oscuridad, a la individualidad corporalizada y a la emergente y mil cuestiones más. Contestar la pregunta acerca de la creación de la experiencia es saber cómo se conecta el conocimiento con la sabiduría, la luz, con el entendimiento, la conciencia con el ser y la experiencia con la conciencia y el ser con la experiencia. Tantas preguntas que el hallar un modelo que las incorpore a todas es un reto colosal. Dice Sri Aurobindo: y con todo, la cuestión no puede resolverse mediante lógica que argumente sobre datos de nuestra ordinaria existencia física, pues en esos datos siempre hay una grieta de la experiencia que deja inconclusa toda argumentación. Normalmente no tenemos ninguna experiencia definitiva de una mente cósmica o supercósmica ligada a la vida del cuerpo individual, ni por otra parte ningún límite de experiencia que nos justifique en la suposición de que nuestro yo subjetivo realmente depende de la estructura física y no pueda sobrevivir ni agrandarse más allá del cuerpo físico. Solo mediante una extensión del campo de nuestra conciencia o un inesperado incremento de nuestros instrumentos del conocimiento puede dirimirse la antigua disputa. La extensión de nuestra conciencia para ser satisfactoria debe necesariamente consistir en alargarse interiormente el individuo dentro de la existencia cósmica, pues el testigo, si existe, no es la corporizadamente individual nacida en el mundo, sino esa conciencia cósmica que abarca el universo y parece una inteligencia inmanente en todas sus obras, ante la que el mundo subsiste eterna y realmente como su propia existencia activa, o de la que nace y en la que desaparece por un acto del conocimiento o por un acto del poder consciente. El testigo de la existencia cósmica y su señor no es la mente organizada, sino la que calma y eterna anida por igual en la tierra viviente y en el cuerpo humano viviente, y para la cual la mente y los sentidos son instrumentos indispensables. El ser posee toda la sabiduría y sabe cuáles experiencias son necesarias para que la conciencia pueda aproximársele. El ser es el testigo y su señor de Sri Aurobindo. El ser crea el escenario de la experiencia a través de focalizaciones diferenciadas y aparentemente sucesivas del factor de direccionalidad. De esta forma se crean experiencias y la conciencia surge a partir de los patrones de experiencias elementales que, como matriz o telar, se constituyen en la identidad del acto consciente y en la conciencia misma. En tanto que la conciencia no sea idéntica al ser, existe una dirección del desarrollo, la que siempre tiende a la unidad. En el ser y en la unidad no existe direccionalidad. Sucede lo mismo que en un espacio de máxima sinergia, en el cual la redundancia y la concentración informacional son totales. Existe, sin embargo, en mí una inquietud al respecto de si la unidad es el punto final de desarrollo. Me parece que el ser inconcebiblemente la trasciende, por lo menos aquella asociada con el universo dominado por patrones energéticos. Había mencionado la postulación de independencia del ser, pero siento que todavía existe un punto de duda en el argumento. Quisiera reproducir aquí un análisis de Usharbud Arya que ilustra esta inquietud. Dice este autor: dos de las principales escuelas de filosofía meditacional son la Vedanta y la Sankhya. En la filosofía Vedanta, el universo entero es la proyección de un grandioso, único y supremo Self, conocido como Brahman, cuya naturaleza propia y esencial es triple: existencia, conciencia y gozo. Todas las diferencias atribuidas a los jivas individuales o unidades de la energía viviente entre los diferentes seres vivientes existen solamente en forma temporal. En el nivel de una realidad ilusoria, la experiencia trascendental es la unidad de toda la energía viviente. En el sistema filosófico Sankhya, la realidad material está completamente separada de la realidad espiritual, y ambas realidades son coexistentes e interactuantes. La multiplicidad es real y no ilusoria.
En la filosofía Vedanta, la ignorancia, la dependencia y los apegos consisten en confundir la multiplicidad cuando lo que existe es una realidad trascendental. En la filosofía Sankhya, la ignorancia consiste en consentir que el self consciente e individual asume una identidad equivocada o que se identifique con la naturaleza material. En la Vedanta, la iluminación total y la liberación consisten en la realización de la suprema y trascendental unidad, mientras que en la Sankhya, la iluminación es que el self individual y consciente se dé cuenta de su real identidad y discrimine entre un self y la naturaleza material, reconociendo que la aparente identidad de ambas antes del logro de la discriminación final era solamente una interacción. En otras palabras, el Sankhya reconoce al sujeto y al objeto como completamente separados, siendo la ignorancia espiritual el olvido de tal separación. En la Vedanta la separación es ilusoria y debe ser trascendida para que la realidad subjetiva y objetiva, la existencia material y la espiritual, se reconozcan como la emanación de un único y supremo self. La pregunta surge entonces en relación a cuál de estas dos escuelas debe adherirse un meditador, y la respuesta es que tanto en la Vedanta como en la Sankhya, el primer caso consiste en diferenciar lo subjetivo del objetivo, discriminando entre el self y el no self. Aun cuando en la Vedanta la realidad trascendental es toda ella el self, una vez que el mundo aparece existe una dicotomía entre lo trascendental y lo empírico, entre lo absoluto y lo relativo, entre lo consciente y lo inconsciente. Una vez que la individualización ha ocurrido, el espíritu individual también debe ser reconocido aun si en la última realización se liberara a sí mismo de las ligaduras de tal limitación. Pienso que la separación que el Sankhya propone entre el mundo material y el espiritual es un desconocimiento del fenómeno de la creación de la experiencia y una ignorancia del factor psicofisiológico que determina tal creación. Un objeto concreto no es materia sino proceso, por lo que pertenece a un nivel de resultante del proceso perceptual. Lo que posee vida propia, aunque tampoco desligada del ser en el campo sintérgico, cuya organización al ser decodificado produce la aparición de objetos que parecen desligados unos de los otros y del observador mismo. En realidad todo es una unidad, pero el ser es independiente del mundo físico. En este punto la Vedanta está equivocada y confunde las leyes de los procesos perceptuales de las que proviene la lógica del sentido común con lo que no puede conceptualizar como simultáneamente independiente y ligado. Ya lo mencionaba en relación al proceso de individualidad emergente y solo repetiré aquí que es necesario abandonar la lógica convencional para aceptar que algo es independiente y dependiente al mismo tiempo. El ser es independiente del mundo físico, pero al mismo tiempo lo crea de tal forma que la verdad filosófica no es ni la Vedanta ni la Sankhya, sino un equilibrio entre ambos. Dentro de las características del ser está la atemporalidad, la que en nuestro universo conceptual se confunde con la inmortalidad. De la manifestación del mundo relativo a la unidad del ser, ocurre un desarrollo que trasciende el espacio y el tiempo y la soledad de la divina unidad coexistente con la diversidad del mundo relativo. El mundo pinacular es la vivencia en la unidad del ser sin perder la capacidad de disfrutar y aprender del mundo de las manifestaciones, las que desde la perspectiva de la autocentralización del Ser Supremo son vistas como dignas de ser amadas. ¿Por qué tuvo necesidad el ser de crear la diversidad? Quizá porque la conciencia requiere de elementos de experiencia diversificados para encontrar en ellos los patrones globales y así retornar a su verdadera sinonimia con el ser. La razón verdadera de la aparición de lo relativo no la sé, pero conozco que en el momento en el que una conciencia alcanza la vivencia directa de inmortalidad y de unidad, requiere una sostenida alimentación del amor hacia sí misma si no quiere perecer ahogada por la soledad.
Quizá esa es la verdadera razón de la existencia de las parejas y el sentido real del amor de un hombre hacia una mujer. En esa situación se da toda posibilidad de aprender a amar al ser, y si en lugar de ello se cae con el absurdo de los apegos y las estructuras, más tarde o más temprano la relación humana cae hecha pedazos, porque el ser sume en tinieblas a aquel que se aparte de su luz, y al que en lugar de estimular su contacto con la esencia y con la unidad, refuerza el contacto con el mundo relativo sin mayor perspectiva y conciencia que la dependencia. La conciencia es un patrón de experiencias, un telar de eventos que nace cuando la vida teje una tela gestáltica con los hilos y los entrecruzamientos de diferentes vivencias. El ser es el que tiene la capacidad de ver toda la urdimbre desde la perspectiva más inclusiva. La conciencia, después de ser un telar, es tejida en otro utilizando como hilo el telar anterior, hasta que de nuevo surge como magnífica red de telares, y continúa hasta que al llegar al máximo grado de unificación, se vuelve idéntica al ser. El tejido y el camino nunca son azarosos, y asombra la sabiduría del ser, quien como compositor maestro, mueve los hilos y desencadena los nudos a través de un manejo maestro colosal del factor de direccionalidad. La experiencia corre el parejo de la creación de patrones de conciencia. En realidad ocurre que existe un umbral a partir del cual la conciencia y la experiencia se vuelven sinónimos y lo que se evidencia son patrones y no elementos, y más tarde patrones de patrones. ¿Cuáles son las bases físicas de este desenvolvimiento? Si un patrón de interacciones puede ser algoritmizado como morfología de campo, la interacción seguiría siendo la base psicofisiológica de la conciencia, como lo es de la experiencia. Sin embargo, la reducción de la conciencia al intercurso de dos morfologías energéticas es insultante para la experiencia misma del ser consciente, por lo que, aunque pueda ser válida y ayude en la conceptualización, la interacción de morfologías no es suficiente para abarcar el fenómeno. El surgimiento de patrones de experiencia y su unificación en la conciencia, hasta que ésta misma se transforma en experiencia y así sucesivamente, implica un cambio en la localización de la experiencia, aunque el cambio no se realiza en un sentido horizontal, sino en uno vertical, siguiendo el eje de inclusión. El factor de direccionalidad determina el flujo energético a través de este eje, de la misma forma que en la evolución filogenética un eje similar corre paralelo al ascenso en complejificación y centralización de las diferentes especies en su recorrido hacia el punto omega de Teilhard de Chardin. En este recorrido, la conciencia desemboca en experiencias que antes eran privativas del ser e inconscientes para el ego personal. Se establece así un diálogo que trasciende el que he denominado diálogo con el mundo y que bien podría denominarse diálogo con el ser.